En un mundo que a menudo nos exige perfección, ¿qué tal si abrazamos nuestra verdad más profunda? Hola, soy Cristina González Liacopoulos y esto es Mente a Colores, tu espacio de bienestar en el cual vamos a aprender a cuidar nuestra mente, nuestras emociones cada día. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, una amiga, vecina y aparte una persona muy generosa, de un corazón de oro, llena de fortalezas y un faro de luz, la cual tiene una resiliencia impresionante y nos enseña mucho a las personas que la rodeamos a ver lo bonito y lo bueno sobre cada situación y en cada día. Les presento a Ana Daniela Torres León. Bienvenida. Gracias por invitarme a este espacio. Me dio risa que dijeras todo mi nombre completo. No estoy acostumbrada a que digan todo mi nombre completo, pero es un honor poder estar aquí y este espacio para poder hablar de las emociones. Y muchas veces lo vemos como cosas malas, normalmente cuando hablamos de las emociones, pero realmente es un complemento de todo. Gracias a ti también por decir que sí en este proyecto que es muy importante para mí. Ok, Ana, por favor cuéntanos quién es Ana Daniela, qué le apasiona, de dónde viene y qué color la define. Bueno, eh, me considero una persona muy apasionada, amo la vida, me encanta. Cada vez que me despierto es como que, "Ay, ¿qué voy a hacer hoy?". Entonces, soy una persona que literalmente hoy en día puede ver el mundo de muchos colores. No me defino con un solo color. Siento que nuestras emociones están ligadas con las situaciones buenas o no tan buenas, y así uno va buscando como que cómo sentirse al respecto. Entonces, para mí los colores significan muchísimas cosas. O sea, no solamente me veo como que tipo azul. Casi siempre me van a ver de azul porque soy mood de mar, pero me encantan los colores. Ok, tu historia es un verdadero testimonio de resiliencia. Eres bastante joven, pero para empezar, me gustaría que nos llevaras a esos primeros años donde, a pesar de tu juventud, la vida ya te presentaba grandes retos, desafíos, como la pérdida temprana de tu papá. ¿Cómo crees que esas experiencias iniciales moldearon tu forma de ver la vida y tu capacidad para enfrentar lo que te tocaba en cada situación? Bueno, ese primero que nada, mi papá falleció en el 2009. Yo apenas tenía 13 años, o sea, estaba en mi juventud, pero de adolescente rebelde, Ujú. emo, porque ese era emo. Eh, fue fue un momento muy trágico porque mi papá falleció, o sea, en un accidente de tránsito, Ujú. y realmente fue así como que yo fui la que contestó el teléfono y dijeron, no, que estamos buscando a la familia del señor Daniel Torres porque tuvo un accidente. Ok. Cuando a mí me dicen eso, fue así como que, wow, o sea, ya yo sentía que ya yo no estaba en este mundo y yo nunca había experimentado eso porque nunca había Ujú. tenido a alguien cercano que falleciera. Una pérdida. Exacto. Ujú. Entonces para mí fue así como que mi mamá le pegó un grito, mamá, mi papá falleció. Eso fue lo primero que yo le dije. Y, o sea, mi mamá se quedó así como que, ¿qué? O sea, fue muy Ujú. fuerte. Imagínate una niña de 13 años viviendo esas situaciones, y justamente él venía a, porque toda la vida nosotros hemos sido deportistas, más que todo en el mundo de la natación, Ujú. y él venía a una competencia, o sea, nos iba a llevar a una competencia, Ok. a un regional allá en Venezuela, Era y de día. era de día. Ok. Él se había mudado por trabajo, venía a buscarnos para irnos a otra isla se llama Margarita, Ujú. y sucedió. O sea, simplemente yo sentí en mí que él ya no estaba en este mundo. Ujú. Para mí esos primeros momentos fue muy crítico. O sea, me acuerdo haber llamado a mi tía y le dije, tía, mi papá tuvo un accidente de tránsito y ya él no está. Y ¿cómo así? No puede ser. Y para mí ese momento fue así como que, ok, me cayó como fuertísimo, pero al mismo tiempo era como que, ok, ¿cómo vivir este proceso? Porque nadie te prepara para un duelo, y menos a esa Claro, edad. claro. Y me acuerdo que me llevaron a casa de mis vecinos, llegaron las monjitas porque estudiaba en un colegio católico y ellos me hablaron. Ujú. Y ese momento fue muy importante para mí porque ellas me dijeron que el hecho de que tú tienes que ser fuerte para los demás.
No sé, tú eres la mayor, tú tienes que ser el sostén de tu mamá y el sostén de tu hermano. Ok. Cuando a ti te dicen eso, obviamente te están poniendo una responsabilidad muy grande, cuando a mí no me Sí. correspondía esa responsabilidad. ¿Me explico? Que cabe decir, yo como psicóloga, las personas no lo dicen de forma negativa o mala, sino es algo que se pasa de generación en generación. Sí. Y nos dan quizás un rol, muchas veces, a muchas personas, un rol jerárquico que, que no necesariamente es el que tenemos que tener, Ujú. pero nos obligan, ¿no? Sí, bueno, justamente fue lo que me pasó a mí. Me Sí. pusieron ese rol y yo, después de esa situación, les puedo decir, o sea, yo tuve mucha ansiedad, yo tuve que ir a la psicopedagoga a que hablara Ok. conmigo. Ujú. Yo no podía dormir en las noches por el hecho de que sentía una gran responsabilidad y como un miedo tan grande Ujú. a lo que se me enfrentaba, o sea, y el hecho de que te estoy hablando de una niña de 13 años, ¿qué Claro. responsabilidades va a tener al respecto, no? Sí. Entonces, simplemente yo me cohibí y Ujú. me cerré y yo dije como que yo no puedo llorar enfrente de mi mamá. Ok. Entonces, eso es una de las cosas que también nos hacen como, hoy en día ya lo entiendo, hoy en día Ujú. ya sé de que soy una persona muy sensible, soy una Sí. persona que expresa sus emociones llorando, sea de felicidad O o de sea de alegría, tristeza, ajá, pero hoy en día tristeza. lo entiendo, pero en su momento me cohibí mucho el hecho de que te hace ver débil si estás llorando. Mm, Y hoy en día entiendo que es una fortaleza, más no una debilidad, porque no todo el sí. mundo tiene la posibilidad también de llorar. O sea, hay muchas personas que se cohíben por el hecho de que se sienten O débiles. no se lo permiten y llorar Ujú. nos descarga, 100%. nos nivela emocionalmente y mentalmente, pero no es aceptado, tan hablado en la Sí. sociedad. Y de verdad que para mí llorar es libertad. O sea, llorar es una oportunidad de poder también navegar en tus emociones Y sanar. y sanar 100%. Entonces, como que ese momento de mi papá me hizo reflexionar y ver la vida de otro punto de vista. O sea, al principio obviamente no lo ves porque cómo vas a ver un adolescente pensando en esas cosas, Claro. pero ya después de 10 años, ya pues obviamente, después de 10 años fue como que ya senté y dije como que, ok, estas situaciones no son malas, estas situaciones son buenas, estas situaciones me hacen ver la vida de otra perspectiva, de que la vida es un momento, es uno solo, que literalmente tú no sabes si el día de mañana vas a amanecer. Es que tú decides ver lo positivo. Es que no son ni buenas ni malas tampoco, Exacto, pero son situaciones fortuitas, sí, aparecen en la vida, pero tú decides ver el lado positivo o aprender de de eso ello. que te está pasando, ¿no? Sí, y en verdad eso para mí es como que hoy en día, como te digo, los colores, no lo veo Ujú. ni negro, ni blanco, ni gris. O sea, para mí las situaciones tú las vas llevando según cómo tú te vas sintiendo, tú Okay. las vas llevando también como las personas a tu alrededor te acompañan en ese proceso, Sí. porque hoy en día con la situación de mi papá y con otra situación que ahorita estoy viviendo con mi hermano, eh, veo que no solamente eres tú, sino también las personas que te rodean. O sea, Ujú. las personas que te rodean también es un reflejo de lo que eres. Sí. Entonces, como que a veces siempre nos cerramos y no queremos que la gente conozca cómo nos sentimos, pero realmente afuera hay muchas personas que pueden sentirse identificadas contigo. Y por Ujú. eso, más bien, estos espacios que tú haces me parecen maravillosos. Gracias, gracias, qué linda. Ok, la migración es un acto de valentía y un punto de reinicio profundo. No todo el mundo tiene la capacidad de afrontarlo de una manera positiva. A veces es muy dolorosa generar un cambio que no estás pidiendo, sino por situaciones fortuitas. Cuéntanos qué se siente empezar de nuevo en un país como Panamá, dejando atrás todo lo conocido, empezando de cero, y cuáles fueron los miedos más grandes que enfrentaste al soltar lo que pesaba y buscar tu propio camino acá. Bueno, eso les voy a echar una historia. Yo cuando decidí mudarme, yo era la primera en mi promoción, o sea, en la escuela, Ujú. que salía del país. O sea, Ok. como que en la graduación todo el mundo dice, fulanito va a estudiar en la universidad tal. Ujú. Y cuando dijeron mi nombre, Ana Daniela Torres León va a estudiar licenciatura en Comercio Internacional en Panamá. Todo el Ok. mundo cuando escuchó Panamá, pues así como que se va a ir, ¿qué va a hacer? Y obviamente cuando yo empecé a escuchar todas esas voces, me Ujú. di cuenta que lo que estaba haciendo era muy importante. ¿Me Sí, explico? sí. Yo salí de Venezuela cuando tenía 18 años, me fui en el 2014, pero no fue tan fácil así porque eh,
yo no quedé en la universidad que yo quería estudiar en Venezuela. Ok. Yo quería estudiar comunicación social, pero no se me dio porque tuve muy malas notas en la escuela. Ok. Solamente era buena en deporte. Del resto fui mala, entonces no quedé en la universidad que yo quería estudiar. Ok. Y mi prima me dice, gorda, me voy a ir para Panamá, no sé si tú quieres venirte conmigo y echarle ganas y salir adelante. Y yo, bueno, no tengo nada que perder, vamos a intentarlo. Ok. El vamos a intentarlo, mi mamá ni tenía ni idea lo Ok. que yo estaba tramando. Ok. Ella me regaló la extensión de su tarjeta de crédito por mis 18 años Ajá. y eso para mí fue que yo voy a gastar con esto. Pero después cuando mi prima me dijo, vámonos, lo primero que gasté fue comprándome el pasaje para venirme a Panamá. Ok. Yo no tenía miedo en ese entonces, simplemente era un impulso, una emoción que decía, hoy voy a conocer un país nuevo, era la primera vez que yo salía de Venezuela también, Ok. eh, voy a estudiar algo. Al principio quería estudiar comunicación social aquí, pero no se me dio la oportunidad, tuve que estudiar una carrera que al principio no me gustaba, Ajá. no me gustó tampoco, pero la terminé, la culminé, aprendí muchísimo, Ajá. pero el hecho de que eh, mi prima me dijera eso fue así como que la emoción. Pero cuando ya se acercaban los días para venirme, era como que empezaron a hacerme despedidas. Empezaron a decirme como que, Ana, ya te vas, cuando regresas? Y ahí fue cuando Ujú. me caí en cuenta y me cayó el 5 de que me iba del Ujú. país. O sea, salía de la zona de confort. Yo nunca había trabajado. O sea, simplemente era Ok. la ayudante de mi mamá, la ayudante de mi entrenador y ya. O sea, esa era la única experiencia que yo tenía. Mi Ok. mamá me dijo, yo te voy a ayudar a pagar el primer cuatrimestre de la universidad y después tú resuelves. Ese tú resuelves, yo decía, ¿qué hago si yo no sé trabajar? Yo no sé hacer nada. Eso tenía 18 años, o sea, Ajá. siempre estaba en el ala de mi mamá. Ok. Llegué a Panamá, emocionadísima los primeros meses, wow, claro, vivía con mi prima, tenía la universidad paga, y así, llega un septiembre. Ya en diciembre, cuando ya se me estaban acabando los fondos, era como que, ok, ahí sí me cayó el 5. Ahí ya sí entendí de que lo que yo estaba viviendo era medio estrés, medio ansiedad, medio el Claro. hecho de que yo estoy fuera, estoy lejos de mi mamá. O sea, Tengo fue, que trabajar, tengo que buscar un empleo, ajá, todo hacer un eso. currículum. Todo eso, y yo no sabía Sí. ni cómo hacer un currículo. O sea, antes de venirme a Panamá, cuando yo le conté a mi mamá que ya yo me venía, después como una semana después de haber comprado el pasaje, hicimos como el FODA. Ajá. Debilidades, fortalezas, amenaza, Ajá. oportunidad, allá se le dice FODA. Es una Ajá, herramienta que se utiliza para poder categorizar ciertas cosas características de uno. exacto. Entonces mi padrastro me dice, tienes que hacer eso. Y yo, bueno, mis debilidades y tal. Y bueno, yo iba escribiendo. Y yo llené eso y yo dije, bueno, con esto puedo resolver. Y Ujú. con eso fue que terminé eh, empezar a buscar trabajo, fui Ujú. desde niñera hasta Ok. trabajé en una lavandería doblando ropa, después fui instructora de natación y bueno, así iba como poco a poco, pero en verdad el migrar, Ujú. los primeros meses da mucha emoción, pero después da mucho miedo el hecho de que Claro. la continuidad, no Sí. tienes tu familia cerca, no tienes a tu hermano cerca, no tienes a tu mamá, a tus amigas que son allí, entonces era como Claro. construir relaciones a larga distancia. Y hoy Claro. en día, este año cumplo 11 años en Panamá. Wow. O sea, Felicidades. ya merezco mi cédula pronto, amiga. Sí, seguro que sí. Em, ¿Qué te impulsó? Ok, primero, tú tienes un emprendimiento, bueno, varios, pero uno que te apasiona con locura porque una de tus grandes pasiones, es nadar y nadar en el mar, todo lo que tenga que ver con el mar. ¿Qué te impulsó a emprender y cambiar de rumbo cuando las circunstancias lo exigían? ¿Qué es Swimming con Ana o Swim with Swim with Ana? Anna. Ajá, Bueno, no siempre fue así. No siempre me gustó el mar. No siempre ok. me gustó meterme en aguas abiertas. Pero el hecho en que yo estuve muchísimos años trabajando en una escuela de natación fue mi primer trabajo Ujú. real, con sueldo, Ok, donde me metieron en planilla, donde me dijeron, vas a ganar $600 y vas a poder estudiar en una universidad. O sea, eso fue en ok, el 2019. Y ok. eso para mí era lo máximo. 2019, mentira, No, 2015. En el 2015. 2015. También apenas todavía tenía 18 años, Ajá. empecé a trabajar y, y en el FODA, en las herramientas que hicimos, me di cuenta que era buena enseñando, Ujú. era buena con los niños. Y empecé a dar clases particulares por allí, hasta que una persona me dijo, tú puedes empezar a dar clases en Aquatics. Y Aquatics para mí literalmente ha sido todo. O sea, fue Ok. mi escuela y desde ahí también nace Swim with Anna,
pero Aquatics fue la que me dio esa oportunidad de crecer, de ver otros ámbitos. Yo jamás en la vida me vi enseñándole a niños o dentro del agua. O sea, para mí era estar en la televisión hablando de deportes porque quería estudiar comunicación social, pero en la Pero parte deportiva. deportes, ok. Y fue así como que empecé en ese mundo de la educación acuática. Eh, pero de chiquita tuve una mala experiencia en el mar porque me pasó una raya, porque toda mi vida he sido nadadora Ajá, de piscina y de chiquita también como intenté meterme en el mar. Me pasó una raya y eso para mí fue catastrófico. ok, Yo empecé a pegar gritos, mi papá me dijo, si no te quieres meter más al mar, no te metas al mar, no tienes por qué ok, hacerlo. ok, Y simplemente me cuidaron y me dijeron, no quieres hacerlo, está bien, no lo hagas. ok. Pero a largo plazo eso me influyó muchísimo Tenías mucho miedo, no, no una fobia, pero sí tenías miedo, no querías no, sí le tenía acercarte. fobia. O sea, Ok, para mí era full. meterme al mar, era que me iba a pasar un bicho y me iba a comer. O sea, Ok, me iba a ok, tragar así sea el ok, pececito más mínimo. ok. Le tenía mucho pánico. Entonces, eh, más bien me ayudaron en ese entonces a alejarme al mar, pero de grande obviamente lo vi como una manera que, ok, me estoy perdiendo muchas cosas por este miedo que yo tengo. Ujú, Y en Aquatics nos pusieron un reto, el ok, reto de poder hacer un Ironman en ok, equipo. Y qué no, Ana, chévere. tú eres buena nadando. Y yo así, ven. Pero ¿cómo te explico que le tengo miedo al mar? Ajá. Pero no lo vi como una debilidad, sino como tenía el miedo y ese miedo lo convertí en esa fortaleza para poder Tú enfrentarlo. atravesaste el miedo. Exactamente. Ok. Pero, de hecho, para mí fue como que, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder nadar en el mar? Ver qué hay en el mar, conocer. Claro. Pero yo sentía ese llamado, yo sentía que yo tenía que estar en el mar. Ujú, Antes de hacer mi primera experiencia de buceo, que fue en el 2020, antes de la pandemia, ok. yo antes, unos meses antes, me había ido Ujú, de road trip, en un Eurotrip, perdón. ajá. Me fui para Europa. Ok. Y dije, me gradué, yo me voy a ir a Europa. Y después cuando llegué a Panamá me dije, wow, me fui de Venezuela, no conozco Venezuela, no conozco Panamá, yo tengo que empezar a conocer a Panamá. Y mi Ok. primera ida, o sea, fuera de mi trabajo del mar, fue un Discovery de Scuba Diving en Ok. Coiba. Qué lindo. Entonces yo le digo a mi novio, amor, por favor, vamos a Coiba, necesito ver qué hay allá, porque esa era la única manera en como yo ver lo que hay debajo de mis Ok. narices, o sea, de mis ojos, o sea, Ajá. en el mar. Ajá. Cuando yo entré allí dije, ok, este es mi mundo. Te Esto es lo mío. encantó. O sea, esto para mí fue como que yo pasé toda mi vida con un miedo absurdo. Corriendo de eso que Sí, era parte de ti, exacto. sin saber, pues, Y sin sin conocerlo. saberlo, empezó todo ese proceso. Empezó Swim with Anna, que significa nada con amor, no sin acción. Nació de Okay, un miedo. okay. Nació de esa limitante de decirme, no te puedes sumergir porque te va a comer el kraken. O sea, porque literalmente eso era. O sea, El tiburón ballena. no. Y lo peor es que el tiburón ballena tiene una garganta así mínima. Yo sé que son gigantes, pero son más buenos. Entonces era como que no dejé que mis emociones me dominaran, sino que fui construyendo a base de las experiencias. Okay. Y hoy en día, bueno, después de eso me cayó pandemia. Y esa pandemia fue así como que, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, para mí todo mi mundo era dar clases de natación porque Okay. pasé 9 años en Aquatics Ujú. y fue así como que, ok, ¿qué más sé? Y en pandemia aprendí. Para mí pandemia yo no lo vi tampoco Como como un un stop fracaso, en el tiempo. exacto. Ujú. Más bien me dio el impulso para lo que soy hoy en día. Para crear algo más. Y Y para crearte. a mí la pandemia me reinventó, me dio una Okay. faceta que yo no conocía ni de mí misma. O sea, a mí la pandemia, de verdad, yo le agradezco mucho a la pandemia a pesar de que pasan muchas cosas malas, Sí, muchas personas que fallecieron, pero los que estamos hoy en día, yo puedo decir que eso nos reinventó y nos llevó mucho a ver dentro de nosotros mismos qué queremos en nuestra vida. claro. Y la pandemia me dio un trabajo que era de redes sociales. Y yo, redes sociales, jamás. Yo hablar Okay. en público, yo tenía que hacer live, eh, hablar con personas, así entrevistas, y yo dije como que, Ajá. wow, yo soy buena en esto. Pero desde Aquatics o era algo totalmente aparte. No, en Aquatics nos paramos por la Okay, pandemia. claro. Después ahí como que, ok, ¿Qué ¿cómo hago? yo sigo pagando el alquiler, la comida, Claro. las cosas? O sea, eso para Sí. mí era una angustia muy grande. Ujú. Y era como, o sea, no puedo depender solamente de un sueldo. Me salió ese trabajo y yo no dije,
obviamente voy a empezar. Mi Ok. amor, yo me busqué mi mejor YouTube, que fue nuestro mejor maestro en pandemia, y yo, ¿cómo ser community manager? Entonces yo Ok. empecé. Y bueno, mi pareja también es el creador de contenido, y eso, entonces yo más o menos ahí me Es un copiaba crack. totalmente. Entonces yo ahí más Un o menos, shout out a Osmi. entonces ya ahí más o menos me iba copiando y él me enseñaba cómo editar y hacer las cosas. Y bueno, ahí me di cuenta que era una, más que una debilidad, era una fortaleza de verlo, de que uno si realmente te quieres hacer algo y te enfocas y te dedicas, lo vas a lograr. Tú puedes lograr, cualquiera puede lograr lo que quiera, pero va a haber lágrimas, sudor, esfuerzo, trasnochadera, pero ¿qué Sí, tanto lo quieres? sí. Y justamente eso fue como que después de pandemia me di cuenta Okay. como que, ok, yo quiero seguir. O sea, lo único que yo pensaba en pandemia era yo necesito ir al mar, yo necesito ir al mar. Eso era lo que yo me repetía día a día. Y empecé a hacer cursos, eh, a capacitarme para seguir aprendiendo del mar. ¿Qué quería yo, Ana, hacer en el mar? O sea, eso Okay. para mí era como que cuestionarme qué tanto, o sea, cuál era ese llamado. Y hoy en día que nació Swim with Ana, que es lo que te dije, que nada con amor no sueña acción, es donde ayudo a personas a transformar o cambiar su visión de vida. O sea, no tanto de misión, porque algo que también hablo mucho con mis estudiantes es que todos tenemos una visión diferente de la vida, Ujú, pero tenemos propósitos comunes, que el propósito común era ese mismo llamado al mar, ujú. pero no sabían cómo llegar al mar. Okay. Entonces, es transformar ese miedo por acción, por herramientas que realmente te ayuden a ti a gestionar tus emociones dentro del agua. Okay. Porque sí, a pesar de eso, yo trabajo mucho con las emociones, tanto mías como de mis estudiantes. Ajá. Entonces era como que la sensación de cómo llevarte yo a ti, a que confíes en ti, para que sepas que no te vas a hundir y vas a poder nadar con todo lo que hay debajo de ti. Y hacer el proceso de perder el miedo, de trabajar tus propios miedos, tus capacidades, tus habilidades, confiar en ti y dejarte llevar y fluir. Sí. Y otra cosa que hoy en día aprendí es que el miedo nunca se va, el miedo se transforma. Y Uno la única, aprende a traspasar el miedo constantemente. sí, pero el miedo también es esa emoción que a veces lo vemos como malo. No, no es malo. El Nos miedo, ayuda mucho. exacto, pero siempre y cuando tú lo veas de otra perspectiva, porque a veces te dicen, no, tú, ¿cómo te vas a meter en medio de la nada a ver si te sale un tiburón? Entonces siempre hay ese juicio de las demás personas que Ujú. siempre ven el lado negativo, porque todavía no han vivido esa experiencia, Es entonces por hablan su de su inseguridad. percepción. Sí, por su propia percepción. Ah, exacto, entonces como que transformar Ujú. ese miedo por herramientas que te ayuden a ti a siempre gestionar cómo te sientas al respecto. De una Porque forma sí, correcta, mejor, ¿no? porque tú no sabes, o sea, por lo menos que yo me la paso expuesta al aire libre, tú no controlas el clima, Ujú. no lo controlas, o sea, tú no controlas si va a llover, si no va a llover, si, nada, absolutamente nada, ni siquiera puedes controlar lo que pueda hacer otra persona, pero tú gestionando cómo te sientes, teniendo las herramientas para que tú puedas estar indiferentemente sea dentro del agua o fuera del agua, es lo que te ayuda a ti realmente a poder traspasar ese miedo, porque siempre va a haber Claro. algo nuevo. El miedo a lo desconocido es lo que realmente da miedo. Y ese miedo a lo desconocido, tú no sabes lo que va a suceder en unas horas, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y a veces no lo vemos, pero está allí, siempre está allí. Sí. Yo quiero explicar algo. Nuestra mente es tan sabia y tan inteligente que constantemente ella está en modo supervivencia, nos tiene que mantener vivos. Entonces, crea esta cantidad de pensamientos, ideas, nos hace sentir emociones y Ujú. demás para poder mantenernos en alerta y vivos. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente conscientes de hacer nuestra introspección, nuestro análisis y poder saber y parar la mente y parar los pensamientos y decir, esto no lo permito porque esto realmente no me está haciendo bien, me está haciendo un daño. Y lo que sí está bien, entonces potencializarlo, ¿no? Eso es sumamente importante. Ahora, yo quiero que nos cuentes un poquito eh, lo que está sucediendo actualmente en tu familia, sobre todo
es una parte difícil a la que te estás enfrentando desde diciembre del año pasado, o sea, hace 8 meses más o menos, de la enfermedad de tu hermano. En medio de esa tormenta, ¿cómo cultivas salir adelante cada día? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Cómo lo trabajas? Como dije al inicio, soy una apasionada de la vida. O sea, Ujú. al principio, obviamente, como cualquier diagnóstico, cualquier enfermedad, todo, siempre nos da miedo el hecho de Ujú. que qué va a pasar, esa incertidumbre de qué sucede. Es el qué sucede o qué sucederá para nuestra mente es como un boom, o sea, Sí, da miedo, sí. ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que cada día es un regalo, ahí cambia. Entonces, ahí uniendo la historia de mi papá con la historia de mi hermano, me ayudó realmente a ver la vida de otra manera. Entonces, la enfermedad de mi hermano me hizo como reflexionar de nuevo, caer en cuenta de que vivimos un día a la vez, Ujú. porque a veces vivimos tan apresurados que no vemos la importancia de estar aquí hablando de las emociones, De disfrutar de los disfrutar las pequeñas momentos. cosas, de ver la luna, que la luna está por ahí. ¡Mira! Está bella. Bueno, no sé si no, pero está allá. Entonces, como que de esas pequeñas cosas que nos hacen realmente estar presentes. De comer algo rico, de saludar a la gente, acariciar a un animal, pequeñas cosas. Sí, totalmente. Entonces, parte de la enfermedad de mi hermano al principio sí me costó mucho como gestionar cómo me sentía al respecto, eh, porque esto es algo como que he aprendido en el proceso de que nosotros no controlamos nada. O sea, mi hermano tiene una enfermedad rara de la médula ósea, que actualmente no hay tantos estudios como tal, y eso nos hace a nosotros como que, ok, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué Claro. tratamiento? ¿El tratamiento le va a funcionar? Son tratamientos muy costosos. ¿Cómo vas a pagar una cuenta que el tratamiento ahorita que le quieren poner cuesta $700,000? Entonces, tú pensar en los números, en cómo él se siente, en cómo tú te sientes, y En tus aparte, responsabilidades también del día a día, la casa, el trabajo, hacer súper, o sea, no es solamente la enfermedad de tu hermano, sino sí, todo lo demás que tienes que hacer porque sí. 100%. Y parte es que, aunque tú dejas de hacer algo, la vida continúa. La vida continúa. Es una cosa muy triste, pero es real. O sea, la Ujú. vida continúa indiferentemente si estás enfermo o no estás enfermo, si dejas de hacer algo o no haces algo. Y algo que yo he aprendido que muchas veces me ven en redes sociales y que un día está en la playa, un día está en el hospital, un día se queda sumergida por allá abajo. Ajá, Entonces, como que he aprendido a equilibrar la vida, ok. pero con el propósito de vivir un día a la vez. O sea, para mí el hecho de que yo sé Ujú. que tengo que ver la manera en cómo ayudar a mi hermano con sus gastos médicos, con los gastos de la casa, cómo acompañarlo emocionalmente a él, es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es como que yo digo, bueno, Dios me puso esta tarea, ¿qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo para yo sentirme bien, para Ujú. poder ayudarlo a él? Ujú. Porque una de las cosas que, cambiando la perspectiva de mi papá, que era como que yo cohibiéndome emocionalmente para no afectar a los demás, eso me hizo a mí reflexionar hoy en día, Claro. que yo tengo que estar presente, estar bien conmigo misma para yo poder ayudar a los demás. Entonces, como que son cosas que uno va equilibrando. Entonces, cuando tú equilibras Ujú. y dejas que otras personas te ayuden, porque esa es otra parte muy importante de este Dejarte proceso, ayudar. que antes, o sea, soy una persona súper independiente, que salió muy joven del país, que consiguió trabajo, que tenía su sueldo, que podía darse sus gustos, hacer siempre el autosuficiente. Ujú. Cuando llegan estos momentos, es cuando tú dices como que, ok, ya no eres autosuficiente. Ahora tienes que dejarte ayudar. Claro. Entonces, como que esa brecha de, de, de no solamente ser cuidadora, porque yo actualmente ahorita casi que es mi trabajo ser cuidadora de él, Claro. pero me doy el espacio de yo tomarme mi tiempo, irme a la playa si De me ir tengo al que ir a la mar, playa, exacto. porque para mí el mar, como les digo, o sea, era un miedo y ahora literalmente es mi energía. Mi hermano me dice, ¿te vas a ir de nuevo a la playa? Y yo sí, porque puedo Y y quieres. Y quiero. porque es sanación para ti y es tu lugar seguro. Y ahí te llenas para volver a empezar el día a Sí, día. exactamente. Para mí el mar es esa recarga, esa... Y no solamente es que voy yo al mar porque quiera ir al mar, sino que una de las cosas que yo hago es poder ayudar a personas
transformar su miedo al mar para llevarlos al mar. Entonces, como que llevar a mis estudiantes, que ellos conozcan otro lado, otra faceta de ellos mismos, Ujú. es una cosa que a mí me da años de vida. O sea, eso para mí no solamente es como que sumergirme, ver los peces, nadar con ellos, sino llevar realmente a las personas al mar y como que es, es una emoción de ver cómo ellos lo hacen. Claro. Entonces eso para mí, a pesar de que estoy pasando por momentos súper difíciles, de que mi hermano no está en una situación, en la mejor situación, poder hacer eso, que es parte de mi trabajo, Ujú. es mi energía. Es como Ok, esas ganas de querer despertarme todos los días porque quiero llevar a personas al mar. Es como mi propósito. súper, qué bonito. Ahora, en un mundo donde a menudo nos comparamos todo el tiempo, vidas perfectas en redes que no existen, tu historia es un recordatorio que la evolución es real y llena de matices. No, como dijiste, no somos un solo color, somos múltiples colores dependiendo de la situación, el día y la forma en la que transformamos nuestras emociones. ¿Qué papel juega la aceptación de tu propia realidad en tu camino hacia el bienestar? O sea, tienes esta realidad y aparte consumes muchas redes sociales porque trabajas a través de las redes sociales, pero ¿cómo te mantienes real en tu zona y no empiezas a ver es que tales personas están haciendo esto, lo otro, compararte, quizás pensar que no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo suficientemente bien? ¿Cómo tienes ese balance de decir, no, voy a parar y voy a hacerlo yo a mi forma, a mi manera y sacando lo mejor? Sí, en verdad es, el compararse es muy normal, Sí. ¿no? Pero el hecho de que he aprendido es que todos tenemos una realidad completamente diferente. Entonces tu realidad no es igual que la mía, mis problemas no son igual que los tuyos, pero No. tus problemas son importantes para ti. Aunque sentimos de la misma forma. No son Exactamente, las mismas situaciones ni los mismos problemas, pero la emoción, el sentimiento es el mismo. exacto. Y parte de eso es que no me comparo porque yo sé que las personas, sean que estén mostrando una faceta diferente en redes sociales, sé que por dentro pueden estar pasando por una situación que capaz no lo comparten porque no todos tienen como esas ganas de querer compartir lo malo, porque Ujú, a veces las redes sociales nos dejamos influenciar mucho por el hecho de que no, su vida es perfecta, pero posiblemente no sea perfecta, posiblemente sea una persona que está lidiando con una persona que tiene, no sé, alguna enfermedad o tiene depresión, entonces ujú. realmente nunca conocemos al 100% una persona. Y Y que parte, ninguna de ellas es perfecta. Hay que, disclaimer, sí, no lo total. es. Entonces es como que aprender a vivir en una vida imperfectamente perfecta. O sea, para mí mi Sí. vida, mi realidad hoy en día, puedo decir de que Dios me puso en este camino, un camino de aprendizaje, un camino que me ha dado también la oportunidad de ser vocera, tanto del mar como de la enfermedad de mi Ujú. hermano, un camino que me ha hecho también ayudar a otras personas a ver lo bonito de la vida, y que no solamente quedarnos con una sola cosa, sino también verla en un mundo de mente de colores. Me encanta. Para terminar, ¿qué podríamos o qué podrías tú em, darle de referencia o de tip a las personas que nos están sintonizando, a los oyentes, sobre mantener y cuidar tu salud mental, tus emociones y también conocerte, cómo aprender a conocerte? ¿Qué herramientas utiliza Ana? Bueno, lo primero es que tus problemas no te definen. O sea, tú lo que estés pasando por lo que estés pasando no te va a definir. Simplemente tienes que aprender a escucharte, también escuchar otras opiniones, porque a veces nos cerramos y pensamos que solamente la palabra tuya es la que vale. Y realmente cuando te das cuenta que tienes familias, tienes amigos, tienes a tu pareja, personas que están acompañándote en tu proceso, es lo más importante. Entonces, como que no te va a definir lo que estás viviendo, pero sí te va a definir cómo lo estás tomando. Ujú. Entonces es importante como que aprender a escuchar, a leer, meditar, buscar algo que realmente te apasione, así sea cocinar. eh, es lo más importante. Eso realmente, a mí por lo menos el mar es lo que me mantiene cuerda. Pero hay que descubrir cada persona, Sí, porque no todos somos iguales y está bien.
Hay mucha gente que no se atreve por el miedo a qué dirán de él, o sus familias quizás no los apoyan. Entonces, enfrentar eso y buscar personas que sí conecten con nosotros, que sí nos apoyen, y tu familia al final va a seguir siendo tu Sí. familia o tus amigos, pero buscar ese círculo cero que te mantenga estable y que te reconforte en esos momentos, ¿no? Sí, es una parte muy importante, pero también una de las cosas es que a veces nos limitamos tanto, tanto por lo que van a decir y Ujú. también puede ser por nuestra edad. Me ha tocado vivir muchas veces de que, no, es que tú todavía eres joven, ya yo soy muy mayor para hacer eso. Y la verdad es que no hay edad para hacer algo. Si tú realmente quieres algo, tú vas a buscar la manera de hacerlo, porque algo que nosotros tenemos es el instinto, ese sexto sentido Ujú. y esas ganas de querer esa razón de ser. O sea, Sí. siempre es importante que Y sepan que es la probar. palabra, o sea, a veces tenemos lo que queremos en nuestras narices, pero Ajá. por el miedo no lo No nos enfrentamos, no nos atrevemos. atrevemos a poder hacerlo. Entonces, escucha tu mente, tu llamado, tu instinto, porque créeme que está allí. Probar, no tengamos miedo a probar. Puede ser que no surja, no se dé, pero al final si no lo intentas te vas a quedar como que debí hacerlo y vas a pasar quizás muchos años diciendo no me atreví, no hice esto, no viajé, no experimenté tal cosa. Entonces probar cosas sanas y buenas, obviamente, que te ayuden a crear una información sobre ti, de quién eres tú, crear una sintonía con el mundo y el entorno y conocer el mundo a través de personas, de trabajos, de viajar, de países. O sea, se puede hacer tanto, pero no desperdiciar la vida, sino, No te quedes con esas ganas. exacto, trabajar por eso, esforzarte. Nada sale gratis. em, y mejor que no salga de gratis, porque esa capacidad de resiliencia, de aprendizaje, de resurgir, de aprender, de cultivar, es lo que al final te queda y te va forjando y te da las herramientas de que a medida que vas creciendo en años y experiencias, tienes esa capacidad de reaccionar Mm. y ya conoces esto y ya por aquí no le doy porque esto no me funcionó y ya tengo todas estas herramientas y esas habilidades y capacidades te van a servir por siempre en tu vida. Sea para bien o sea para mal. O sea, todo, algo que también he aprendido en esta vida es que aunque las cosas no sean como quieras, créeme que te van a dar tu enseñanza tarde o temprano. Y Dios no te pone las pruebas que no puedas enfrentar. 100%. Entonces, em, ¿tú alguna vez habías caído en cuenta que tú eres una persona resiliente? Sí, Sí. o sea, más que todo, me di cuenta fue cuando me decidí a emprender, Ok. porque todos me decían como que no todo el mundo tiene la capacidad de emprender. Y ahí me di Ujú, cuenta que realmente yo quería seguir transformando mi vida, ujú. haciendo lo que quería realmente hacer, o sea, entonces ahí fue cuando caí en cuenta como que, y eso fue, este año Swim with Anana cumple Ujú. 4 años, Wow, entonces son 4 años felicidades. que ser independiente es una montaña rusa, un sub y baja, Sí, no siempre es perfecto, no es lineal. hay veces que uno cae en llantos por Sí, cosas de que suceden y realmente lo más importante es no te detengas. Como te digo, todas las cosas son para bien, aunque no lo veas en el momento, de verdad. bueno, muchas gracias por este espacio, por venir y Gracias a ti. contarnos tu historia. Eres muy valiente, eres una persona que de verdad se tiene que admirar porque eres muy Ay, tan joven bella. y has vivido cosas tan bonitas y tan difíciles también, pero te hace una persona maravillosa que en verdad ilumina a todas las personas a su alrededor. Me voy a poner a Y llorar. te doy las gracias por este espacio Gracias a ti y por vamos a invitarme. seguir trabajando juntas porque somos emprendedoras. Gracias, chao, hasta la próxima.